nos alejan de una armonía con el cosmos. A casi todos. Entonces tenemos etapas en donde debemos madurar, superar esas circunstancias que nos separan del cosmos, del universo, bueno, de Dios, como querramos llamarle a esa inteligencia superior. Es completamente real, el universo es inteligente, ya lo hemos comprobado científicamente. Bueno, siempre supimos que es inteligente, porque uno ve lo que sucede con la naturaleza, con las leyes que mueven la vida, cómo se equilibra solito el planeta sin ningún problema. Y nosotros somos parte del planeta, con una capacidad extra, la capacidad de crear, también de destruir. Y todo eso sucede de acuerdo a cómo nos sintamos con el universo. Si estamos más cerca de estar en armonía con el universo, somos más constructivos. Mientras más alejados, más destructivos nos ponemos. Y es algo en lo que tenemos completa libertad, los seres humanos, un libre albedrío, para hacer muchas cosas. Y sobre todo, para crear de nuestra vida un paraíso o un infierno. Y también podemos hacerlos a veces con otros seres humanos. Le podemos ayudar a crear un paraíso o un infierno. Así que hay gente que ayuda y gente que no ayuda. Y todo está dentro del todo. Todos somos hijos de Dios en este asunto donde parece haber malos y buenos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Maestro, buenos días. Buenos días a todos en línea. Jorge Rojas, querido maestro, el ceremonial, el yoga y meditación nos ayudan a estar sanos y tranquilos. ¿Es así? Totalmente. Pero no es una garantía completa. Todo depende cómo practiques el ceremonial. Todo depende, digo el rayo ceremonial, porque están participando del ceremonial como antenaje, pero participan en línea del ceremonial y eso es fantástico. Desde mi punto de vista, por supuesto. Poco a poco nos iremos dando cuenta que no hay distancias para muchas cosas. Sin ninguna duda, el estar presente físicamente le da un toque extra. Sin embargo, se puede trabajar de esa manera. El asunto es cómo están trabajándolo ahí o cómo lo estamos trabajando aquí, a esta práctica que llamamos ceremonial cósmico, dentro de la Parabhakti. ¿Lo hacemos con conciencia? Lo que estamos haciendo tiene un sentido para cada uno de los que lo practiquen. Ese es el asunto. ¿Puede uno en una meditación lograr un resultado? Claro. En el ceremonial, maravilloso. El resultado es la herramienta más poderosa que conozco, la más poderosa de todas. Realmente ahí se trabaja con el cosmos, percibes el cosmos, la inteligencia en todas partes, a Dios presente completamente en nosotros. Y por supuesto, también las asanas. Hay muchas disciplinas que te llevan a lo sagrado, a estar bien, a estar en paz. Pero como toda disciplina, tenemos que aprender a vivirla, a hacerla, a practicarla, sobre todo en nuestro interior. No alcanza solo la superficie, la imagen de una práctica, se necesita conciencia profunda de la práctica. A veces lo ejemplifico de una manera muy burda, ¿no? O trato de simplificarlo mucho, porque hay veces, por ejemplo, ayer una persona me dice, yo quiero ingresar, pero bueno, soy una persona común, yo no tengo conocimiento, no le entiendo algunas palabras que dice. Y entonces me quedo un poco apenado. Quiere decir que todavía no hablo lo suficientemente limpio, claro, sencillo, para que todos podamos entender. Me falta entonces, quiere decir, más aprendizaje en ese sentido de comunicar un pensamiento. Entonces a veces lo he ejemplificado
como un instrumento. La disciplina es un instrumento, es una herramienta, una técnica, pero es una técnica para tocar un instrumento que somos nosotros mismos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Podemos tocar bien un instrumento, tocarlo mal? Es un aprendizaje. Todo se aprende a tocar: la guitarra, el violín, el piano, cualquier instrumento. Entonces nosotros tenemos un instrumento que es nuestro cuerpo físico, las emociones, la mente. ¿Cómo la empezamos a tocar? ¿Qué música vamos a sacar de nosotros mismos? Y cuando un ser humano logra escuchar su propia música, ese ser humano logra lo mejor que le puede pasar. Empieza a estar en armonía poquito a poco con la conciencia de unidad, con lo que llamamos Dios. Así que sí, pero recuerden, puede estar uno 40 años practicando una disciplina y no tener tan buen resultado, sobre todo a nivel interno, ¿sí? A nivel interno, que es lo más importante. ¿Algo más? Jorge Rojas Díaz, querido maestro, el otro día comentó que Jesús decía: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Ahora, en la era del Acuario, ¿qué hay que hacer si te pegan en una mejilla? ¿Puede compartir, querido maestro? Gracias. Yo diría que en esta era lo que hay que hacer es más o menos lo que decía el maestro Marcelli. O sea, si te pegan una mejilla y quieren volver a pegarte, simplemente cabeceas y no dejas que te peguen. Porque es una era del saber, no del creer. Es una era de alegría, ya no de dolor y de sufrimiento. Era una era de sufrimiento, incluso se planteó desde el principio la posibilidad de sufrir. O sea, ser discípulo de Jesús era un posible sufrimiento: persecuciones, muerte, crucifixión, te cortaban la cabeza. Así que era una época difícil, pero todo eso te llevaba a una conexión con el Ser Supremo. Se terminó eso. Ya ahora no es la era del creer, es la era del saber. Y observen, cada día sabemos más. Inclusive, hoy en día, sabemos tanto que no sabemos nada, porque no sabemos qué es cierto y qué es mentira. Entonces, algunos se ponen de una postura: me creo todo lo que me dicen en las redes sociales y los gobiernos, ¿sí? Y otros se ponen en la postura: no creo nada. Bueno, de nuevo estamos con el problema de creer. No, necesitamos saber, pero saber significa comprender, significa conocer. El saber entra aquí, dentro del Acuarios, dentro en la cruz, en la parte más alta, porque es el Gnani Yoga. Pero el conocimiento, no estamos hablando del conocimiento intelectual. Estoy informado porque leí un libro, estoy informado porque lo leí en las redes sociales, estoy informado porque lo dijo el científico tal. ¿Lo has comprobado? No. Entonces todavía no estás bien informado. Necesitamos comprobar las cosas. Es una era de saber en el sentido de sabiduría, no de conocer, porque entonces mi computadora conoce infinitamente más cosas que yo. San Google es más sabio. En algunas cosas, en otras te desinforma. Así sucede con todas las redes sociales. Lean, inclusive cuando leen una información, una definición de algo, una información de tal cosa, que no se hacen cargo de lo que se está diciendo. Nadie. ¿Sí? Se pone esa información, pero nadie se hace cargo. Inclusive cuando hay gente que se hace cargo por conveniencia, depende a quién le convenga lo que va a decir. Y ahí estamos todos. Entonces, sabiduría no es simplemente buena memoria, es mucho más que eso. Así que piensen
en dejar de sufrir y en defenderse. No dije golpear ni atacar, aprender a defenderse. Es muy importante. Ya no es el tiempo de que corten cabezas, crucifiquen a la gente. Bueno, todavía sí, pero se va a ir pasando. Se va a ir pasando poco a poco. Es divertido ahora en las redes sociales la información contradictoria que hay, ¿sí? Muy interesante. ¿A quién le van a creer? Yo he visto, he comprobado mentiras de gobiernos, pero mentiras públicas, donde, digo antes, no digo ahora, también ahora, sí, también ahora, públicas, pero así, alevosas. Es tiempo de que despertemos los seres humanos. Muy importante es comprobar. Así que no pongan la otra mejilla. O si quieren hacerlo, pongan la otra mejilla, como gusten. Es una posibilidad para cada quien elegir cómo va a vivir en su vida. Cómo va a vivir. Inclusive, ¿qué tipo de vida? Puedes construirse cualquier ser humano una vida paradisíaca, maravillosa. O puede construirse una vida llena de miedos, inseguridades y dependiendo exclusivamente de lo que te dicen por las redes sociales, ¿sí? La televisión, la radio. Bueno, ya la radio no se usa, pobre radio, ¿no? Poquito, ¿no? Poquito. En fin, todo lo que hay ahora en las redes sociales, yo le desconfío. Bueno, dice, maestro, usted no confía. Sí, yo confío en que te mienten. Estoy seguro de eso, en muchas cosas. Depende a quién le convenga. Y eso desde el nivel más alto al nivel más bajo, en cualquier nivel. Así que en ese sentido, seamos realistas. El universo se mueve de manera dual. Confíen, pero no demasiado. ¿Sí? Claro, hay que ir viendo, tener precaución en muchas cosas. Bueno, ¿qué más? María Carmen Acén hace un comentario. Llevo 4 días despertando antes de que suene el despertador, en forma inconsciente, y se empieza a recorrer como película mi sueño. Luego se me abren los ojos y posteriormente suena la alarma. Es natural despertarse antes. Si uno toma conciencia, incluso, o sea, antes de dormir, piensa en despertarse a tal hora, lo puede hacer. Se puede uno programar un poco, no hay ningún problema con eso. Depende lo que necesiten hacer al otro día. Es bueno despertarse solo porque quiere decir que ya descansaron suficiente. A mí me ha pasado en algunas épocas, pero me acuerdo en el periodo de Brahmacharya, era muy fuerte eso. A veces me despertaba a las 3 de la mañana y dormía en el suelo. Bueno, todos dormimos en el suelo en esa época. Y yo no aceptaba colchón. Por ahí algunas personas te ponen un colchoncito. No, en el suelo, tapete, perfecto, ningún problema. Un tapete, incluso tenía un plástico, por ahí estaba muy húmedo, entonces ponía el plástico y ya está, ¿no? Entonces no te puedes quedar ahí en el suelo porque está como un poco duro, ¿no? Se descansa muy bien en el suelo. Y entonces aprovechaba para escribir y me levantaba. Es muy bueno eso, levantarse en el momento en que uno se despierta, ¿no? No tiene nada de malo, al contrario. ¿Qué más? Jorge Rojas Díaz, querido maestro, ¿cuándo va a ser la charla con el honorable Guruji? El viernes. Gracias. Sí, el viernes. O sea, mañana. Sí, ya, ¿qué día vivimos? Mañana viernes a las 2:15 p.m. ¿Sí? Es que si está a las 2 o a la 1:30 no tengo tiempo de hacer asanas.
Entonces, luego de las asanas, vamos a estar en un diálogo con el Gurú Lucy. No se la pierdan, porque esta mujer tiene mucho para compartir, maravillosamente sabia, realmente es muy especial el Gurú Lucy. Y además es doctora, así que pueden hacerle algunas preguntas si quieren. Pero vamos a hablar un poco de, bueno, del amor, de la libertad, de la salud. De la salud, sobre todo ella va a hablar de la salud, porque yo, aunque todavía estoy saludable y me siento muy bien, de repente no tengo el conocimiento que ella tiene, la práctica, tiene la praxis de años de estar en la medicina, sanando gente. ¿Qué más? Nadia Rosado, Max, buenos días a todos. Maestro, he estado soñando mucho que entregaban una galaxia con ustedes. En fin, ¿qué tanto significado tienen los sueños? ¿Podría comentar? No entendí lo de la galaxia. Que entregaban una galaxia, quizá quiso decir que entraba a una galaxia con ustedes. No, que entregaban una galaxia. Que entregaban. A ustedes. Si entregaba una galaxia. Una galaxia con ustedes. Está interesante. Bueno, hay que ver qué películas estuvo viendo, porque a veces las imágenes nos influyen, ¿no? Me recuerda la galaxia en Hombres de Negro, porque de repente una galaxia pequeña en un gato, dice, no puede ser. Sí, ahora sabemos que puede ser, que en lo infinitamente pequeño hay mucha vida y en lo infinitamente grande también. Los sueños pueden tener mucho del inconsciente, así que nos pueden ayudar a conocer cosas. Hay que interpretar para cada uno, cuidado con la interpretación de los sueños, y ahí empieza un montón de conjeturas que a veces son inadecuadas. Estudien sus propios sueños, anoten inclusive cuando sueñan algo interesante, aunque sea difícil, aunque sea bonito, anótenlo porque vuelve al inconsciente. Generalmente son ideas, imágenes, situaciones que crea el inconsciente, porque necesitamos reciclar en el sueño lo que vivimos durante el día. Es muy importante. Por eso inclusive cuando uno tiene preocupaciones empieza a bruxear, ¿no? A los dientes, a rechinar los dientes. Eso me pasaba mucho a mí. Sí, me tengo que cuidar. Digo, ¿qué preocupación tengo? ¿Por qué ando con...? Sí, y hay preocupaciones. Y son preocupaciones, o sea que no sirve. Hay que ocuparse, no preocuparse, ¿no? Organizarse, ocuparse en las cosas. Pero, me acuerdo los 9 meses de preparación antes de ser consagrado de gurú, me destrocé la boca, incluso perdí 2 muelas, ¿no? Pero así la masticaba, era una cosa de locos, pero que tenía demasiadas cosas que dejar lista y además ni sabía qué iba a pasar. Uno no sabe qué va a pasar después. Y bueno, y pasaron muchas cosas, hasta las más preocupantes. Las más preocupantes. Bueno, gracias. Nada más que lo más importante estaba bien. Y entonces todo se acomoda, aunque pasen cosas difíciles. Pero volviendo a este tema de los sueños, también a veces los sueños son expresión de nuestros deseos. Así que hay que ir viendo, hay que ir analizando. Aprovechen sus sueños, son importantes, son importantes. Y después hay cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, veníamos con Emanuel y contaba que ayer había soñado, ¿sí? Y había soñado, tuvo una pesadilla y se despertó mal, porque soñó que a la perrita le disparaban, a su perrita, ¿no? A Maxa, aquí en la garganta, ¿sí? Pero resulta que vio una película donde al personaje, que era una mujer policía, le disparaban aquí. Entonces se quedó con eso y era injusto, ¿no? O sea, una mujer buena, de repente le disparan, entonces Maxa para él, su perrita es un angelito y entonces le disparan. Para él fue terrible. Entonces vean las imágenes. Cuidado con lo que uno mira, ¿eh? Hay que tener cuidado porque después hay que aprender a manejarlo.
Todo eso imprime cosas en nuestra mente, pero primero pasa al inconsciente. Y el inconsciente necesita elaborar los sueños. Lo dije la vez pasada, lo repito por las dudas. Si a una persona, cada vez que empieza a soñar, que uno se da cuenta que empieza a soñar porque va a mover los ojos, puede llegar a hablar o moverse. Hay gente que pelea, inclusive le pega a su pareja sin darse cuenta, pero está peleando en sueño con alguien. O sale corriendo y patalea, ¿no? No puede correr en el sueño. Entonces, siempre te alcanzan, ¿no? No puedes correr. No tienes cuerpo físico. Es la vida en el astral y mental. Es una vida que es la vida que tenemos después de muertos durante un tiempo. El detalle interesante es que sueños, en ese sentido, son la realidad puesta de una manera tal que nuestra mente puede acomodar todo. Y lo hacemos inconscientemente. Si despertamos a alguien cada vez que empieza a soñar, directamente si le hacemos eso 2 o 3 noches seguidas, lo llevamos a un estado de estrés, de distrés tremendo. Podemos llegar a matarlo de esa manera. Es una tortura inclusive. Es una tortura. Bueno, ¿algo más? ¿O terminamos hoy? Terminamos temprano que tengo trabajo. Una bendiciones, abrazos, agradecimientos por todo el amor que dan las personas. Y leo Ricardo Jiménez, maestro, ¿se puede llegar a la iluminación sin disciplina? Sí, no hay límites. Todo ser humano se puede iluminar en cualquier parte, en cualquier momento. Cuando alguien diga, nosotros somos los 144.000 que seremos salvos, bueno, sepan que esa persona ha creado un dogma, lamentablemente, y se cree especial. Hay mucha gente que se cree especial. En el planeta, inclusive una raza superior, todavía tenemos esas tonterías. Eso no es inteligencia, ¿eh? Claro, es inteligencia intelectual y muy conveniente, ¿no? Entonces, eliminamos a ciertas personas y a otras no. Y a otras no porque nos conviene. Bueno, todavía tenemos eso los seres humanos porque estamos madurando, no hemos madurado lo suficiente. Así que en ese sentido, bueno, vayan viendo lo que pasa en el planeta, su propia realidad. Nadia Rosada Clara dice, perdón, no me entregaban la galaxia, no he visto televisión, solo a ustedes, y sueño con ustedes. Bueno, después nos cuentan los sueños. Es muy lindo estar compartiendo, ¿saben? Es muy lindo, y aparte de esto que comenta, gracias por el amor. Miren, el amor que fluye en el ceremonial es el amor del cosmos hacia cada uno de ustedes. Es el amor que tiene esa inteligencia superior por los seres humanos. Y es importante que veamos que siempre el universo nos está asistiendo. Dice, no, esto es un momento terrible. Nada es tan terrible, todo es pasajero. Algunas personas dicen, va a continuar. ¿Hasta cuándo va a continuar? ¿Vamos a permitir que continúe qué? Todo es pasajero. Hay que ir viendo toda la realidad. El universo se mueve dual en esta realidad y siempre hay cosas positivas y negativas. Pero resulta ser que cuando hay un balance, hay evolución. Le perdamos el miedo a la vida y el miedo a la muerte. Perdamos el miedo, eso solo es muy importante. Ya no tengan tanto miedo, por favor. Basta de miedos, vivan su vida con tranquilidad, ¿sí? Vayan viendo qué se puede hacer en esta situación, búsquenle la vuelta. Todo se acomoda tarde o temprano. ¿Terminamos o hay algo más? Mavi Randa, buenos días, maestro. ¿Hay alguna meditación que pueda hacer en el trabajo? Sí, cualquier meditación puede hacer en el trabajo, porque lo único que necesitaría es que le den tiempo en el trabajo, a lo mejor unos minutos, para sentarse en su oficina, relajarse y meditar en lo que necesite.
pero hay muchas maneras de meditar. Simplemente respirando profundo y concentrarse en su corazón, ¿sí? Ya eso le da tranquilidad. Puede también concentrarse en su entrecejo y, sobre todo, ubicarse en presente, tomarse la meditación como un momento de descanso de la vida cotidiana. Yo me tomo así la meditación. A veces hago meditaciones, las meditaciones que propongo las hago también, porque me han hecho mucho bien y he visto que le ha hecho bien a todas las personas que la aplican. En este momento hay un grupo grande de personas que están haciendo las 9 semanas, pero en ese grupo grande hay gente que ni lee la consigna y lo sé muy bien. Así que después me va a decir, ay maestro, estuve con las 9 semanas, pero no me resultó. ¿Cuántas veces meditaste? Ninguna. No funciona, no funciona. Pero sí, aprendan, mediten en el trabajo, claro. Hay muchas maneras de meditar, pero solo sentarse, relajarse y respirar y estar con uno, eso es grandioso, maravilloso. Sí. Jessica Ponce, maestro, ¿cómo trabajar los pranayamas? También hay un librito que está en Amazon, que se llama, es una guía para meditar. Está en Amazon, vale centavos, no, $3 creo, una cosa así. Búsquenlo, Gurú Constancio, en Amazon. Ahí tienen muchas cosas para meditar. Me había olvidado de ese librito. Y no es para dinero, no es dinero, es simplemente para que esté, alguien lo distribuye a Amazon. Ningún problema con eso. ¿Sí que qué era la pregunta? ¿Cómo trabajar los pranayamas? Bueno, hay que ir despacio con los pranayamas. Lo primero que hay que trabajar es un pranayama cuadrado, ¿sí? Cuadrangular, que tiene que ver con una preparación. Esa preparación tiene que ver con el hecho de alternar la respiración por un orificio y por el otro. Como hoy, por ejemplo, el jueves se comienza por el derecho. Entonces uno puede inhalar en 8 tiempos, mantener el aire 8 tiempos, exhalar por el derecho en 8 tiempos, retener, tapar de nuevo, retener, o sea que es el kumbhaka, 8 tiempos sin aire, exhalar, ¿sí? Sin aire, inhalar por la derecha, ¿sí? En 8 tiempos, retener 8 tiempos y luego seguir por la izquierda. No es tan complicado, inclusive esos 8 tiempos para algunas personas convienen que sean 4. Y no pasa nada. Lo único que sucede es que van a sentir que luego de 1 minuto, 2 minutos, si lo hacen bien, te equilibras. No tiene riesgo y no llega a ser un pranayama. Otro pranayama que recomienda el maestro en el Ruk Yoga Yoguismo está ahí. Lo recomienda para los practicantes de yoga de 3 meses. ¿Sí? Se llama cáliz interior y cáliz exterior. O sea, el kumbhaka, cuando es con aire, kumbhaka quiere decir retención para hacerlo simple, ¿no? Pero es mucho más que retención, es retención, conciencia profunda de la retención y absorber el prana que uno está manteniendo en los pulmones, porque lo que estamos haciendo es retener el aire para aprovechar todo ese oxígeno que muchas veces lo eliminamos sin aprovechar. Así que en realidad el kumbhaka es mucho más que retención, pero bueno, vamos a dejarlo en retención. Entonces él recomienda 16 tiempos con aire, por ejemplo, no tiene riesgo. Se inhala, se retiene con aire, 16 tiempos con la fosa y se exhala por las 2 fosas, ¿sí? Naturalmente, se inhala profundamente y se vuelve a retener 16 tiempos. No tiene riesgos. Con aire es un poquito más, sin aire es un poquito más complicado. Y de ahí se puede alternar, trabajar una fosa y la otra. Son cosas muy simples que no tienen riesgo. Bueno, hay personas que todavía piensan que es riesgosa. Yo probé todo tipo de pranayama y todavía estoy vivo. Y estoy hablando que cuando era yamin, yo creo que era mirón, no llegaba a yamin, no vivía el yama todavía, pero pranayamas locos, no necesitas droga, con el pranayama es suficiente para ponerte loco, ¿no? Pero esos pranayamas
no son tan convenientes, pueden lastimar, porque pasan el minuto de retención, das vuelta la cabeza, no, son fuertes. Así que eso prefiero no mencionárselo, no enseñárselos, pero no pasa nada. Hay que tener cuidado con la retención, eso es todo. Y entonces cada uno lo dirige. Yo sé, por ejemplo, ¿cuánto llegas? 1 minuto sin problema. Sin problema. Pero todos los gurús hemos experimentado, ¿no? Lo sé muy bien. Y hemos experimentado desde el principio en una búsqueda, de activar toda nuestra mente con el cambio de ritmo. Pero luego de cambiar el ritmo hay que equilibrarse. Luego de equilibrarse hay que aprender a levantar la energía. Y eso no es tan fácil, requiere entrenamiento, pero cualquiera que se entrene puede hacerlo. ¿Qué más? Cuando se pongan morados, No, si están morados, se están muriendo, ahí corten el plan. Sí. Tomo su espacio para agradecer a Jorge Rojas por sus palabras. Dice: gracias, querido maestro. Qué bueno que la querida Lourdes está leyendo las preguntas. Qué hermosa voz tiene. Ya la extrañaba. Gracias, querido maestro. Gracias, Jorge. Abrazos. Acá se está armando, una pareja. ¿Qué está sucediendo? A distancia. A distancia, ahora virtual. Sí, pero Jorge es muy teórico, no pasa nada. Bueno, ¿qué más? ¿Terminamos entonces? No, ¿hay más preguntas? Léelas tú. Maestro, nosotros en casa podemos poner un altar como el que ustedes tienen en el ashram. Claro que sí. Pueden poner un altar, pueden hacer toda la actividad. Recuerden, no necesitan tener ninguna idea religiosa, y si la tienen, les va a ser útil también. Mantengan su propia religión. Y si no la tienen, vean el aspecto científico de esta práctica. Claro, pueden tener una mesita y 2 sillas, o 3 sillas, o pueden ver qué usan de columnas y tener un fueguito. Inclusive aquí en el ashram ahora armamos un fueguito económico para que cualquiera se lo pueda llevar, el que quiera. Y la verdad que funciona maravillosamente bien, porque las lamparitas que nos traen, son más caras, ¿sí? Son muy caras, 600 y pico, y la otra vale, 200 y pico, imagínense. Muy fácil. Pueden armarlo y además les va a hacer bien, les puedo asegurar. Alguna vez tendremos en cada familia, ¿sí?, un pequeño santuario, pero no religioso, sino un fueguito nada más, donde meditar, un lugarcito en la casa, pequeño, una esquinita, alguna cosita, donde la familia pueda tener ese diálogo con el cosmos, con el universo, para volver esa familia, hacia una espiritualidad, pero una espiritualidad laica. No necesitan tener ninguna religión, y si la tienen, también no tienen que dejar de lado sus ideas religiosas, así que sí pueden hacerlo, claro que sí, y les puedo asegurar que les va a hacer mucho bien. A mí me cambió la vida completamente. ¿Qué más? ¿Terminamos? ¿No terminamos? Los maestros desde Michoacán, Zacatecas, y Adriana Bajardo dice: aquí las presas de agua están secas, casi secas, ojalá llueva mucho. Bueno, ojalá que llueva café en el campo. Sí. ¿Terminamos? No Jessica terminamos. Ponce dice: ¿dónde podemos ver cómo se organiza en cuanto a medidas, elementos del altar? Bueno, algo que pueden usar si quieren armar algo. A mí me encantó lo que hizo el maestro Gustavo Toro, el Satarjat, que le dio la posibilidad a los seres humanos que le interesaban hacer un trabajo más profundo con el ceremonial, como rayo ceremonial en su antenaje, dio la posibilidad de tener un altar, de tener una mesita como esta, que se recoge todo, se guarda y se puede volver a armar, no ocupa lugar y es muy livianita. Es hermosísimo, hermosísimo. Pero las medidas
que se recomiendan múltiplos de 9, ¿no? Por ejemplo, columnas, arriba 27, abajo 36, siempre recuerden esas 3 partes abajo, esas 3 partes arriba, pero no es imprescindible, pero pueden estar, ¿sí? Los 3 mundos y los 3 mundos. Otra vez, los 2 triángulos, ¿no? Recuerden que hablamos del sello de Salomón ayer. Me decían que el gurú Armando también había hablado del sello de Salomón. Qué buenas esas coincidencias que se dan. La vez pasada nos salió con el gurú Lucy lo mismo que me salió a mí. Bueno, o a ella, a mí me salió lo mismo que lo de ella. Y tiene 81 de altura. Y entonces ahí vamos viendo que coincidan con múltiples, pero no es imprescindible, ¿sí? Pero si lo fabrican, pueden fabricarlo con algunas medidas. Con esas medidas tan especiales tienen que ver con un número que se le dice un número mágico de la evolución espiritual, que también es la casa 9, ¿sí? Cuando hablamos de astrología, pero sobre todo porque es un número que da un resultado extraordinario en el cosmos, así se mueve. Por eso estamos hablando de 360 grados, el círculo, otra vez el 9. Por eso hablamos en ciertos momentos de 72 versículos de David, 72 nombres de los genios y muchas cosas en que siempre nos da 9. Nos da 9. Bueno, terminamos acá. No podemos terminar. Tengo trabajo hoy, mucho. Sí. Bueno, esto también es un trabajo. María Carmen hace pregunta, maestro, ¿cómo armo el jueguito? ¿El pedido? El jueguito. ¿Cómo armo el jueguito? Bueno, si no puede venir al arranque, ahora hay unos fueguitos muy económicos, simplemente busque un envase como el que guste, un envase algo bonito, y lo puede armar con aceite y agua. Preferiblemente el aceite, realmente eviten aceite con pescado, tiene que ser aceite vegetal. Y con el aceite buscan una mechita que puede ser un hilo que lo llenen de parafina, así directamente. Lo ponen en un corcho que flote, un corcho cortado, así como plano, un circulito, lo ponen en un corcho y con eso ya tienen el fueguito. No necesitan mucho más. Pero venden unas mechas rojas, muy interesante, que con un alambrito, yo lo fabricaba en Argentina, porque en Argentina no la vendían. Un alambrito sostienes el hilo el hilo como mecha, pero el hilo, bueno, tiene que tener parafina, ¿no? Y entonces de repente se va consumiendo el aceite. Pero ese fuego es un poquito, bueno, se llena de bichos a veces, hay que limpiarlo mucho. Por eso la esfera, que tiene una protección, no le entran bichos, se mantiene limpio. Pero así de facilidad lo pueden encender y les dura, pero con un poco de aceite les dura varios días. Eso eran los fuegos hace mucho tiempo. Y bueno, en algunos lugares siguen con ese fuego. ¿Y esa agua por eso se formula la figura del maestro? Sí, hay que tener cuidado cuando se use ese tipo de mechas, porque si la dejan muy larga empieza a salir humo y le deja todo negro, ¿no? Pero lo pueden armar así de fácil, así de fácil. Bueno, ¿terminamos o qué decía? ¿Que había una más? 2, a ver, rápido. Silvia Jiménez, maestro, ¿cuánto tiempo lleva llegar a ser gurú? Bueno, a mí me llevó muchísimo tiempo, porque, bueno, un poco cabeza dura. Pero hablemos del gurú como una conciencia. Todos los seres humanos, bueno, algún día alcanzaremos sus pies y ahí estamos aprendiendo todos los seres humanos. Entonces de repente a mí me llevó como 35 años, 36 años, pero en realidad no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de qué rol a lo mejor puedes cumplir en la sociedad y de repente qué necesita tu alma, ¿no? Porque no es tan fácil estar de gurú. No es tan fácil, tiene su esfuerzo, pero de todas maneras, ahí vamos. Yo estoy aprendiendo todavía realmente a ser gurú, así que en lo personal no he terminado, sigo siendo un discípulo. ¿Terminamos aquí? Jessica Ponce, maestro, por favor, en algún momento que tenga
¿nos puede dar una plática sobre el significado del ceremonial cósmico y del altar? Bueno, la semana que viene lo hago. Ahí vemos por qué medio lo hacemos. Gracias a todos por estos momentos. Me olvidé de decir algo. Si alguien quiere encargar un altar, simplemente hablen a la oficina del ashram y lo encargamos. Lo pedimos, ahora hay un pedido de dos altares, con mucho gusto. Inclusive el ashram también, vez pasada, se fabricó con madera del ashram, se fabricaron columnas, ¿no? Y mesas. Con la madera de los árboles que se secan, los árboles que caen, estamos aprovechando esa madera y tenemos la herramienta para hacer todo. Pero el altar, un altar así tan hermoso como este, ¿sí? Sí lo tienen que encargar. Sí, lo pueden encargar al ashram, con mucho gusto. Pax.